Agenda Económica es presentado por New Mazda CX-5. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Hasta el jueves en la noche, esta semana en Agenda Económica había sido sumamente noticiosa. Intervención verbal del Banco Central, alza en la tasa de interés a 9,75%, precio del dólar llegando a 1.060 pesos y además acá en el programa tuvimos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Si todo eso ya era mucho, lo que sucedió pasadas las 9 de la noche, la intervención directa del Banco Central, vuelve a conjugar una semana muy cargada y muy relevante para el escenario macroeconómico de nuestro país. Esta intervención directa del Banco Central, programa de 25.000 millones de dólares que parte el lunes, hizo que el dólar tuviera una caída de hasta 100 pesos en algún momento del día. Llegó a estar en 950. Finalmente cerró en 970 pesos. Así fue el primer día, luego de el ente emisor hiciera su acción más directa para intentar frenar la escalada del tipo de cambio. La gran pregunta es, ¿seguirá siendo igual de efectiva en el tiempo? Lo intentamos responder en la nota de Belén Vázquez. Una caída de más de 70 pesos y un cierre por debajo de los 1.000 fueron los primeros efectos del anuncio de intervención cambiaria por parte del Banco Central. Uno que a juicio de algunos analistas tardó, pero en los ojos de otros llegó en el momento preciso. Primero, yo creo que había evidencia suficiente hace 2 semanas, más o menos, como para justificar una intervención. Yo creo que la herramienta no puede tirar todo al tiro, la herramienta tiene que ir escalonada, pero no creo que el Banco Central haya actuado tarde, al contrario, yo creo que está actuando en la justa medida. El instituto emisor dio cuenta en su comunicado que los determinantes externos del tipo de cambio en Chile han seguido deteriorándose significativamente y que desde comienzos de junio el dólar a nivel global se ha apreciado cerca de 7% y el precio del cobre ha caído aproximadamente 30%. Por lo mismo, la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo cual ha tensionado la formación de precios en el mercado cambiario. A pesar, ¿no es cierto?, de que el lunes recién pasado el Banco Central nos decía que la volatilidad, ¿no es cierto?, estaba presente, pero que no estaba teniendo importantes impactos sobre el sistema de pagos. Yo creo que, de alguna manera, el Banco Central corrige un poco esa mirada y reconoce que sí, esta volatilidad tan alta podría estar generando impactos relevantes. El programa considera hasta 25.000 millones de dólares que saldrán al mercado entre el 18 de julio y el 30 de septiembre. 10.000 millones serán para venta de dólares, otros 10.000 para venta de instrumentos de cobertura cambiaria y los 5.000 restantes para un programa swap de divisas. De manera que nos parece que en función de la información con la que contó el banco, evaluando los riesgos para el cumplimiento de sus objetivos, creemos que ha sido apropiado que haya usado sus facultades para ese propósito. El dólar cerró la jornada en 970 pesos, aunque a ratos durante la mañana sobrepasó los 1.000 e incluso llegó a los 1.010 pesos. Y aunque hubo una reacción inmediata, la duda recae en si estas bajas serán sustanciales y sostenidas o más bien responderán a una moderación de las alzas. Probablemente a comienzos de la próxima semana veamos todavía algunos ajustes adicionales cuando efectivamente ya el Banco Central comience a participar activamente en el mercado cambiario. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay una visión, ¿no es cierto?, de que este ajuste está respondiendo naturalmente a esa acción. Se van a moderar las alzas, va a haber una baja, no sustancial, pero va a haber una baja. Va a depender qué tan resistente es las medidas que se están tomando a la resistencia al alza que tiene el dólar. Y es que la misma presidenta del Central reconoce que si bien tomaron en cuenta los altos valores que la divisa venía presentando hace varias jornadas, la preocupación se centró en la persistencia de dichos precios y en las tensiones que eso generaba en el mercado cambiario. Llegó el momento en que la evidencia era tan contundente de que esto estaba completamente desalineado y desbocado que tuvieron que intervenir. La acción llega la misma semana en que el Central publicó un comunicado interpretado por muchos como una intervención verbal, pero que tuvo casi nulo efecto en el valor, y también luego de los emplazamientos por parte del gobierno de los que, en todo caso, el ministro de Hacienda hace un mea culpa.
Ahora, claro, quizás la manera de decirlo no fue lo más elegante, en fin, eso yo lo concedo sin ningún problema. La prueba de fuego será este lunes cuando el central salga a vender los primeros dólares al mercado. Las estimaciones apuntan a que la divisa podría seguir cayendo para estabilizarse en torno a los 940 o 950 pesos. Si durante todos los días en que el dólar fue a sus registros históricos de alza, por supuesto que hoy vamos a mostrarles cómo estuvo el día, pero de la fuerte baja que tuvo el dólar luego de la intervención del Banco Central, vemos la página web de BTG Pactual. En la mesa de dinero BTG, el día comenzó con el dólar en 1.005 pesos a las 8 de la mañana con 10 minutos. En otras mesas de dinero bajó, estuvo algo por debajo. Bueno, vamos a seguir y si bien tuvo una leve alza a 1.010 por ahí a las 9 de la mañana, después prácticamente sin excepción fue todo de caída. La mayor caída fue a esa hora. 12 para la 1 de la tarde, 9,59 pesos, 9,57. Ese fue el valor más bajo del dólar durante el día. Es decir, por algunos instantes, la baja fue de 100 pesos respecto al cierre de ayer. Muy alta volatilidad sigue teniendo el dólar, en esta ocasión, luego de la intervención, a la baja. Finalmente, podemos situar el cierre del dólar en aproximadamente 970, 971, 972. Vamos a desglosar en qué consiste este programa de 25.000 millones de dólares que anunció el Banco Central como la intervención cambiaria directa. 10.000 millones de dólares son muy fáciles de entender, venta spot, es decir, venta al mercado. La entidad financiera que quiera comprar dólares, el Banco Central va a ofrecer desde el lunes 10.000 millones de dólares. Esto va a ser por 3 meses el periodo comprendido. Opciones de cobertura cambiaria, otros 10.000 millones de dólares. Y finalmente, de los elementos más sofisticados, swaps de divisas o operaciones repo, en el cual el Banco Central vende dólares, pero con el compromiso de nuevamente recomprarlos en el futuro, 5.000 millones de dólares. En eso consiste el desglose de este programa de 25.000 millones de dólares del Banco Central. Veamos algunas opiniones de mercado, porque obviamente todos opinaron sobre lo que hizo el Banco Central este jueves pasada a las 9 de la noche. Ahí vemos a Banchile Inversiones, que señala que la intervención del Banco Central aliviaría parcialmente las presiones sobre el peso chileno, ya que aún persisten los factores que son desfavorables. Por esto ellos corrigen al alza la proyección del tipo de cambio, es decir, sería solamente algo momentáneo, no definitivo para el precio del dólar, al menos así opinan en Banchile. También otro equipo de estudios, el de Santander, entregaron su opinión. La inyección de liquidez en moneda extranjera y los instrumentos de cobertura no solo cortarán el momentum que traía el mercado cambiario, que es un movimiento de alta frecuencia retroalimentado por expectativas y en un contexto de baja liquidez. ¿Qué es lo que señalan en el Santander? Se dará una señal clara de conducción económica luego de las señales de poca coordinación entre el gobierno y el Banco Central en los últimos días, en lo que hemos comentado, este llamado de Mario Marcel para que el Banco Central opine, luego la ministra vocera de gobierno que dijo que tenía que tomar acciones y posteriormente el Banco Central primero entregó su diagnóstico sobre el dólar el lunes, subió la tasa de interés el miércoles y anunció esta inyección directa el jueves. Queremos seguir analizando la intervención del Banco Central. Lo hacemos en la conversación con Sergio Tricio, gerente general de Rubix, también profesor de la Universidad de Chile, que habitualmente está con nosotros en Agenda Económica, tanto AM como PM. Sergio, gracias por estar con nosotros. Buen viernes. Hola, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Sergio, análisis general de lo que hizo el Banco Central. Bien, fue una intervención bastante necesaria. Ya venían varios días subiendo el dólar, más allá de estos fundamentos que explican el comportamiento del dólar en Chile. Lo más significativo, más relevante fue lo que ocurrió el día jueves, precisamente con un alza de cerca de un 5%, que no tenía ninguna explicación respecto a estos fundamentos externos como son el precio del cobre, el precio del dólar, y por lo tanto ya era inminente esta intervención por parte del Banco Central. Lo que se esperaba era que fuera una intervención potente, sólida, con muchos recursos, así fue. Y otro aspecto muy relevante que quizás explica esta caída tan violenta es que las ventas que se van a realizar en una primera etapa desde la próxima semana son bastante agresivas. Se habla de aproximadamente, ya lo anunció el Banco Central, 200 millones de dólares diarios en el mercado spot
y 500 millones en lo que son contratos forward. Por lo tanto, 700 millones de dólares al día son probablemente más de un 50% de lo que mueve el dólar jornada tras jornada. Entonces, la verdad que eso creo que incidió en esta caída que fue más relevante, más potente de lo que muchos analistas esperaban. Y también da cuenta del desacople que se había dado precisamente en el dólar respecto a su fundamento. Sergio, vamos analizando medida por medida. Tú lo decías, entonces, venta de dólares spot por un monto de hasta 10.000 millones de dólares, 200 millones cada día. Esto, para entenderlo bien simple, el Banco Central vende dólares al que quiera comprar. Así es, lo más sencillo, como tú lo mencionabas anteriormente, el Banco Central tiene dólares físicos, por decirlo de alguna manera, los vende directamente en el mercado y existen compradores que van y adquieren esos dólares físicos. Eso van a ser en una primera etapa, la próxima semana, 200 millones de dólares diarios. Esto va variando semana a semana. Los días viernes, generalmente el Banco Central hace su anuncio de las operaciones que va a hacer en los próximos días y, por lo tanto, eso es lo que anunció para la próxima semana. Existen otros... Sí. Hay que sumar en el impacto también la venta que hace Hacienda, también de hasta 200 millones de dólares al día. Podríamos tener entonces 400 millones de dólares diarios en una primera etapa de oferta al mercado, sumándolo el Banco Central con Hacienda. Correcto. Ya existían estos 200 millones de dólares por parte de Hacienda y si bien eran recursos que se sabía que se iban a liquidar porque precisamente para financiar el gasto público el gobierno tiene que liquidar dólares de la deuda que emiten en el extranjero, de todas formas hay una oferta diaria muy relevante y eso también da cuenta de que la demanda también es muy potente porque estos dólares alguien se los lleva y por lo tanto eso también da cuenta de que hay mucho interés por adquirir dólares en el último tiempo. El segundo elemento, venta de instrumentos de cobertura cambiaria por también hasta 10.000 millones de dólares. ¿Cómo hay que entenderlo y cómo opera, Sergio? Sí, esto es una herramienta, un contrato derivado, un forward, que se utiliza mucho en el mercado cambiario y que es básicamente vender dólares, pero fijando el precio, siendo un contrato que posteriormente se hace un balance, un calce de quién sale beneficiado y quién sale perjudicado. Básicamente es una compensación en pesos de la operación que se está haciendo. Para que se entienda, si tú hoy día sales a vender a un dólar a 970 pesos y después de un periodo de tiempo donde finaliza este contrato, el dólar ha caído, el que vendió, en este caso el Banco Central, puede después comprar ese contrato a un precio más bajo y por lo tanto beneficiarse por la caída. Caso contrario, si es que vende el Banco Central y el dólar sube, tendría que el Banco Central desembolsar pesos para compensar esta diferencia que se podría dar en el futuro. Por lo tanto, le genera una presión al mercado vendiendo estos contratos forward, por lo tanto eso debería hacer caer al precio de todas formas, pero el resultado no se sabe, ya que va a depender mucho de cómo varía el dólar en las próximas semanas. Sí, estos forwards son muy comunes en la agricultura, cuando viene la etapa de las cosechas y tienen que vender los agricultores, fijan en estos contratos forwards con alguna entidad bancaria un precio del dólar que por lo menos, por ejemplo, a los agricultores les asegura una cobertura y si el precio del dólar sube ahí y ellos venden más, los agricultores le terminan pagando al banco y al revés, si el dólar cae es al revés, el banco el que se pone con la diferencia. Es un poco para dar un ejemplo de cómo funcionan estos forwards. La última herramienta, 5.000 millones de dólares. Acá necesito una explicación bastante más importante, Sergio. Swap de divisas y también que será complementado por un programa de liquidez en pesos a través de las operaciones repo por ventanilla. Sí, los swaps, todos estos conceptos son bien complejos, es finanzas bastante avanzada, y los swaps son básicamente intercambios de un instrumento financiero por otro. Por lo tanto, en este caso, se están liquidando o pasando dólares en el mercado para después volver a recomprarlos, si se quiere. Entonces, es una operación que tampoco implica dólares físicos, de cierta manera, pero al ofrecerlos al mercado igual genera una oferta que puede presionar el precio. En definitiva, los 25.000 millones de dólares que va a colocar por diferentes herramientas el Banco Central, todo eso va a generar una presión a la baja. Y lo más importante que quizás
las personas que nos escuchan, con lo cual deberían quedarse o retener en toda esta conversación que puede ser un poquito más compleja, es que también es muy relevante. Cuando se hace el anuncio, en este caso los 25.000 millones de dólares, se generan expectativas de cuál va a ser la oferta en los próximos días de dólares en el mercado. Y por eso tiene tanto impacto esta medida en el primer día. Después, cuando ya se generen estas operaciones reales en el mercado, ya está descontado, ya es parte del panorama con el cual uno convive en el mercado financiero, por lo tanto, ahí ya entran en el juego otras variables que son las habituales que uno observa a la hora de monitorear el comportamiento del dólar. Sergio, mi última pregunta es la más relevante en estos momentos y en el mercado están divididos. Por eso, la respuesta que tú nos vas a dar, no te quiero comprometer con nada de que Sergio Tricio le apuntó o no le apuntó, porque es muy difícil hacerlo, pero es la pregunta relevante. ¿Cuán efectiva va a ser esta intervención? Sí, llegó a caer 100 pesos hoy el dólar, pero muchos analistas señalan que los fundamentos son que el dólar siga subiendo y puede ser eso un escenario. Entonces te quiero preguntar, ¿cuán efectiva crees que va a ser esta intervención? Yo creo que el impacto de hoy es muy relevante y da cuenta del impacto que está teniendo esta medida por parte del Banco Central. Habiendo dicho eso, creo que también las maniobras que hagan semana a semana, aumentando o disminuyendo la cantidad de venta efectiva que hagan, también puede jugar un rol relevante en la primera etapa de esta intervención. Lo que creo que pasa a ser más relevante es que el Banco Central con esto gana tiempo, con esto da un golpe en la mesa para que el mercado entienda que el Banco Central está monitoreando la evolución de los precios y que obviamente el dólar había subido más allá de estos fundamentos. Y ese ganar tiempo es muy relevante porque todos los factores externos que también monitoreamos, como es la caída del cobre, que ha sido muy violenta en el último tiempo, y el alza del dólar a nivel internacional, se pueden ir ajustando y también pueden frenar esos movimientos y por lo tanto en el futuro estos aspectos externos ser más favorables también para el peso chileno. Y hay que tener en cuenta que este programa termina incluso después de la convención, del plebiscito constituyente, que también va a ser un periodo de incertidumbre. Por lo tanto, creo que el Banco Central toma una buena decisión para frenar esta ola especulativa que se había generado de hacer subir al dólar. De todas formas, hay fundamentos débiles en Chile que dan cuenta también de esta depreciación del peso, pero creo que gana tiempo y creo que a medida que avancen las semanas también puede haber desde el exterior un escenario más favorable para el peso. Mi opinión, y con esto te respondo tu pregunta sin evadirla, es que el dólar podría entrar a estabilizarse en un rango entre 900 y 950 pesos. Para mí, ese es el rango con el cual podría comenzar a transarse de una manera más estable, que es lo que todos esperamos en los próximos días con el dólar. Sergio Tricio, gerente general de Rubix, gracias por estar en Agenda Económica. Buen fin de semana. Igualmente, que esté muy bien, Nicolás. Hacemos la pausa y al regreso terminamos con la última parte de Agenda Económica. Estás viendo Agenda Económica, presentado por New Mazda. En Agenda Económica AM este viernes estuvo el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet. Allí nuevamente explicó por qué en la operación renta de este año se recaudaron más de 20.000 millones de dólares, alza de 72% respecto a un año atrás. El crecimiento económico del año 2021, y ahí tenemos una economía que creció el 12%, y eso entonces refleja una situación muy contrastante con el año anterior, que fue de recesión. Y eso explica entonces que tenemos un efecto de la base de comparación baja y que una economía que rebotó de la crisis en forma enérgica, el muy buen precio del cobre, que eso generó impacto fuerte en el impuesto primera categoría de las empresas mineras y en el impuesto específico a las actividades mineras, acompañado también por el segundo retiro de los fondos de pensiones, que fue tributable. Y eso fortaleció también lo que tenía que ver con el impuesto global complementario.
Una mayor recaudación servirá, por ejemplo, para que se pueda gastar más en el presupuesto público el próximo año por eso digo, se puedan también bajar los déficits fiscales. Precisamente sobre ese tema, también sobre el momento inflacionario, sobre el precio del dólar, también, por supuesto, como lo hemos visto, sobre este intercambio de opiniones con el Banco Central. Fueron los temas principales que hablamos acá con Mario Marcel en Agenda Económica. Aquí les mostramos un compacto de la entrevista con el ministro de Hacienda que tuvimos este jueves. Indudablemente es un momento difícil para muchas familias y respecto de un fenómeno que creíamos olvidado, ¿no? Pero como muchas veces recordamos cuando estaba en el Banco Central, es un tema que nunca debemos dar por descontado porque siempre hay riesgos en el horizonte y en este caso lamentablemente varios de esos riesgos se han materializado al mismo tiempo. Sin duda que preocupa porque es una cifra que golpea a la gente, ¿cierto? ¿Hasta dónde vamos a llegar, cree usted? Por lo menos si uno se guía por las proyecciones de mercado, por las proyecciones últimas del Banco Central en el anterior informe de política monetaria, es cierto, deberíamos tener unos 3 meses más de inflación alta y de ahí comenzar a converger, pero con gradualidad. La Reserva Federal, ¿cuándo empezó a subir la tasa de interés? No cuando estaba en 4,5 ni 5%, cuando estaba cerca del 8% de inflación. ¿Fue este año? Empezó a mover las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Nos dice que en Chile empezamos a hacernos cargo de este problema mucho antes que en otros países. Los saldos en cuentas corrientes de las personas están de vuelta más o menos donde estaban en marzo del 2020. O sea, toda la liquidez que estaba guardada en las cuentas corrientes ya se ha ido agotando, ya sea porque se consumió o porque se invirtió en depósitos a plazo, depósitos a la vista. Eso lo que quiere decir es que la política monetaria está funcionando, porque la política monetaria, ¿cierto?, al subir la tasa de interés, actúa por varios lados. Uno de ellos, ¿cierto?, es reduciendo la rentabilidad de los proyectos de inversión, reduciendo la inversión, que es algo que uno no quisiera, pero ocurre, ¿cierto?, pero también disminuyendo el consumo y aumentando el ahorro. Entonces, esto lo que quiere decir es que ya, ¿cierto?, en los últimos meses ese mecanismo ha estado operando. Gran parte de la liquidez que se generó ya ha desaparecido. Por lo tanto, eso lo que anticipa es una caída mayor del consumo en los próximos meses. El gobierno, si tiene capacidad para proyectar y si está viendo un tercer trimestre difícil, tiene que ser capaz de actuar a tiempo para que los apoyos estén a tiempo en las personas. O sea, pensemos en el caso del COVID-19. El virus llegó, la epidemia llegó a Chile en marzo del 2020. Las ayudas a los hogares solo llegaron en julio del 2020. 4 meses entre medio que, ¿cierto?, la gente lo pasó muy mal, fue cuando se perdieron los 2 millones de empleos, cayó 15% la actividad. En un momento como el que hoy día estamos viviendo, en el cual hay mucha desorientación en los mercados, en lo cual se está generando mucha incertidumbre de hacia dónde está yendo la economía mundial y la economía local, es importante que las voces con autoridad en temas económicos se puedan escuchar. Ahora, claro, quizás la manera de decirlo no fue lo más elegante, en fin, eso yo lo concedo sin ningún problema. Nos vamos a ajustar a los límites de gasto real del presupuesto del 2022, que implican una caída de 24% real del gasto. Y entonces estos ingresos adicionales que estamos teniendo por la operación renta, los estamos usando para financiar algún ajuste nominal del gasto, incluyendo el bono que se presentó al Congreso esta semana. Pero vamos a mantener, o sea, vamos a lograr mejorar las cuentas a fin de año y la deuda pública va a terminar este año en 38%. Estos números son, digamos, independientes de la reforma tributaria porque dentro de la política, o sea, con la política de balance estructural que tenemos, la reforma tributaria implica un aumento estructural de los ingresos y por lo tanto uno puede incrementar en la misma magnitud los gastos sin cambiar el balance. Por lo tanto, entonces, los compromisos de gasto que tiene el gobierno se van a financiar en una parte
con recursos que existen, con ahorros que se van a ir produciendo en el camino, más los ingresos de la reforma tributaria, 50% y 50%. De esta manera termina una muy noticiosa semana acá en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por New Mazda CX5. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones.